Hoy es día 11 de junio del 2025. La primera lectura que tenemos en la liturgia del día de hoy es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 del 21 al 26 y del capítulo 13 del 1 al 3. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, invitó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente ahí en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas, maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Managen, que se crió junto con el tetrarca de Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 5, del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. En que se salte uno de solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura tenemos pues tres cosas que vamos a entender. Primero, nos damos cuenta que Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles y nos informa lo que Pablo está haciendo. Es pura información, es historia, es puro chisme, dirían muchos, ¿no? Para que vean qué estaba haciendo Saulo Pablo y cómo se comportaba. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de precisión. Y para que no se nos vaya a pasar de información, veamos también otro punto en donde se menciona que en Antioquía es el lugar en donde por primera vez a los seguidores de Cristo les dicen cristianos. Ese es el segundo punto que es importante analizar en esa lectura. Y el tercer punto que tenemos para analizar es de que aquí el Espíritu Santo es el que manda. Y quiero pues volverles a reiterar, hermanos, como siempre se los digo, que vivimos la era del Espíritu Santo. No vivimos otra época. Sí, porque antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo se vivía la época de nuestro Padre Dios, nuestro Creador. Hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, le decimos Padre. Esa es una como un poquito más de confianza, con un poquito más de amor, con un poquito más de común unión con Él. Sí, porque no es lo mismo que digas, es mi creadora, que es mi papá. Pues no es lo mismo, ¿eh? Bueno, entonces vemos que la época que estamos a hoy en día, pues es la era del Espíritu Santo. Cuando estuvo Jesucristo nada más 33 años en este planeta, en esta tierra, pero los últimos 3 años de su vida estuvo llevando a cabo su evangelización. Hoy tenemos ahí el Evangelio y lo vamos a ver, que es lo que nos dice, que no viene a quitar la ley. Esa era la época de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, porque ahorita muchos de nosotros podríamos decir, es que yo soy cristiano, sí, yo soy mesiánico, sí, algunos de nosotros decimos, es que seguimos a Cristo. Pues sí, pero vivimos la era del Espíritu Santo. Es algo que hoy en día no se ha confirmado, no se ha reafirmado,
y que muchos de nosotros no lo tomamos en cuenta, lo pasamos por alto. ¿Sí? Bueno, pero vamos a darle entonces estudio a este pasaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles, en donde pues Lucas nos informa lo que está haciendo Pablo. Hechos 11 del 21 al 26 y capítulo 13 del 1 al 3. Dice que en aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén. Bernabé fue enviado a Antioquía. Recuerden que Antioquía pues, es la parte norte, por decirlo así, de Líbano, en la parte norte está Siria, por ahí está la costa del Mediterráneo, abraza Antioquía en aquel entonces, ¿no? Entonces por allá fue Bernabé. Bernabé, acuérdense que era pariente de Marcos, el evangelista que tenemos, uno de los evangelios, que en realidad su nombre era Juan Marcos. ¿Eh? Bueno, Bernabé sí conoció a nuestro Señor Jesucristo. Sí, era uno de los seguidores de él. No fue apóstol, pero sí conoció a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y anduvo mucho con Pablo. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, fíjense, lleno del Espíritu Santo, pues les digo, ya desde ese entonces ya vivía en la era del Espíritu Santo como hasta hoy, lleno del Espíritu Santo y de fe, invitó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó el Señor una gran muchedumbre, dice aquí, como si Dios estuviera esperando a que ganáramos muchos seguidores hacia Él. Dios no necesita de nosotros, pero bueno, así lo dice el escritor Lucas, que mucha gente se acercó a la fe, al conocimiento, al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Nos menciona aquí entonces que Bernabé partió hacia Tarso, la ciudad de Tarso, de donde había nacido ¿quién? Pues Saulo Pablo, en busca de Saulo. O sea que Saulo en ocasiones regresaba a su tierra de nativa, ¿no? De donde nació. Era judío, pero pues nació allá. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Le dijo, vamos a Antioquía, mira que allá hay mucha gente que ya se volvió cristiana. Es necesario que vayas para que les brindes tu apoyo, para que tengan más fe, para que se agrande la misericordia de Dios en ellos. Bueno, pues dijo, pues vamos. Dice que vivieron un año en esta comunidad y enseñaron a mucha gente. Acuérdense que ¿qué es lo que enseñaba Pablo? Pues la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la aparición 40 días y 40 noches de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo a toda la humanidad. Y el arrepentimiento, la reconciliación. Recuerden que Pablo pues, era descendiente de fariseos y tenía conocimiento de la Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento, y de la Torah, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos le dicen la Torah, pero nosotros le decimos el Pentateuco. ¿Sí? Ellos no lo separan, nosotros sí lo separamos los 5 libros, ellos es un solo tomo. ¿Ah? Pues eso era lo que evangelizaba Pablo, ¿no? De una manera judaica, pero también de una manera cristiana. ¿Sí? Fíjense, ¿no? O sea, la combinación. Bueno, dice que vivieron ahí un año. Oigan, ¿de qué trabajaba Pablo? Pues sí, era comerciante. Se ponía a hacer casas de campaña para la gente, ¿sí? Que necesitaba transportarse de un lugar a otro y pernoctar en las noches en los campos, en los lugares alejados de las ciudades para poder pernoctar, ¿no? Pues, hacía casas de campaña y se las vendía, ¿sí? Trabajaba, no pedía limosna, sí, perdón, si ya están empezando a sentirse incómodos. Sí, todo un año en esa comunidad enseñaron a mucha gente. Ahí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Que quede claro, ¿se dan cuenta? En Antioquía. Así lo dice la Sagrada Escritura, así lo dice la Biblia. En ese lugar. Bueno, había una comunidad cristiana en Antioquía, algunos profetas y maestros. Fíjense cómo existían todavía profetas y maestros en ese tiempo, en ese entonces, en la época de Pablo, cuando estaba evangelizando. ¿Sí? Dice como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, ¿sí? Managen, que se crió junto con el tetrarca Herodes, nos dan toda esa especificación, históricamente hablando, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, fíjense, ayunando y dando culto al Señor. ¿Sí? Y el Espíritu Santo les dijo,
resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. ¿Se dan cuenta? La limosna, la oración y el ayuno era muy importante, lo que decimos nosotros loa. La limosna es la caridad. El ayuno es el alejarte de los placeres mundanos, terrenales y materiales. ¿Sí? Y la oración es la comunicación que tenemos con Dios. Orar es comunicar con tus palabras a nuestro Padre Dios. ¿Sí? No es rezar, es diferente, esa es otra cosa. Limosna, oración y ayuno. Aquí dice, volvieron a hacer ayuno y oración. Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? A Pablo y a Bernabé. ¿Quién les impuso las manos? Pues Simón, el apodado el Negro, Managen, ¿sí? Lucio, ¿verdad? Bueno, y así termina la lectura de esa información. Entonces, que quede claro que los 3 puntos que queríamos ver son muy importantes. Este último, pues que el Espíritu Santo es el que ordena, el que manda y el que te elige para que lleves a cabo la obra del Señor. Lo otro es que pues nos damos cuenta que ahí en Antioquía fue la primera vez que le llamaron cristianos a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como hoy en día a nosotros, ¿sí? Bueno, y que bueno, pues Antioquía ya sabemos en dónde está, ¿sí? Y que Bernabé pues es uno de los que va a buscar a Pablo en ese entonces para juntarse con él. Se volvieron muy amigos, inseparables, ¿sí? Y invita a todos con la fuerza del Espíritu Santo a que permanezcan firmes, ¿sí? Y nos damos cuenta que pues Saulo Pablo, ¿sí? Es una persona que estuvo ahí en Antioquía un año y pues, se puso a trabajar y a evangelizar. Esas dos cosas hacía. Recordemos que Pablo pues no se casó, no tuvo hijos, no tuvo suegros, no tuvo cuñados que le causaran alguna distracción. Sí, no, porque son cosas que a veces pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces a la lectura del Evangelio, en donde nos menciona Mateo 5 del 17 al 19, que Jesús les dice a sus discípulos que no vayan a pensar que ha venido a quitar la ley y los profetas, sino le vino a dar plenitud, porque pues no lo habían hecho el pueblo judío, nuestros hermanos mayores no habían hecho eso. Una de las cosas principales era llevar a cabo el conocimiento de nuestro Padre Dios a todas las tribus, a todas las razas, a toda la humanidad. Y se cerraron ellos, se encerraron, ¿sí? Y no llevaban ese conocimiento a la demás gente. Más bien se involucraban con esas razas, se contaminaban con esas razas y hacían las mismas costumbres y tradiciones de esas razas equívocas, ¿sí? Y empezaron a adorar a otros dioses. Increíble, ¿no? Que ni hay otros dioses, ¿no? Pues en realidad son monumentos y esfinges o no sé, que la gente creaba para supuestamente hacerse dioses materiales y mundanos, ¿no? Y en vez de que el pueblo judío hiciera su trabajo, pues no lo hizo. Viene Jesucristo y Él es el que viene a cumplir con ese menester, ¿sí? A enseñar la palabra, a enseñar la doctrina, a enseñar la verdad, a enseñar cómo debes tú de vivir aquí, ¿sí? Para que seas feliz aquí y para que cuando regreses con mi Padre Dios, pues también seas feliz allá. Porque pues cuando te mueres, pues si no hiciste nada, pues eres destruido, ¿sí? Hasta ahí llegaste. Pero si cumpliste, se dice de una manera muy coloquial que te duermes en la esperanza de la resurrección. Así se dice, ¿no? Entonces lleguemos con nuestro Padre Dios con las manos llenas de nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Acuérdense que dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hacer obras de caridad diario con la gente. Ayudar a la gente necesitada. Alguien te va a pedir apoyo, un consejo, una orientación, ¿sí? Una explicación, un acompañamiento, ¿sí? Alguna necesidad, puede ser también hasta física, ¿sí? Que lo orientes,
que le des de comer, que le des de vestir, que le des posada, ¿sí? Muchas cosas, ¿no? Que lo acompañes en su enfermedad, que lo ayudes y lo apoyes al anciano, al huérfano, a las personas que viven solas. Muchas cosas, ¿no? Pero a veces nosotros nada más nos destinamos a vivir nuestra vida separada y alejada de esas personas porque como que decimos, ay no, 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 yo no tengo tiempo ahorita. Primero están mis hijos, primero están mis padres, primero está mi felicidad, primero voy a irme a pasear, ¿sí? Primero voy a ir a disfrutar la vida, por eso he trabajado, por eso he ganado mi dinero para disfrutarlo, que no tengo tiempo de estar haciendo el bien y apoyar a la gente. Ya saben cómo somos, ¿sí? Y te llenas de vestidos, de zapatos, de trajes, de camisas, ¿sí? De chamarras, de abrigos, ¿sí? Tienes un coche, quieres otro, tienes una camioneta, tienes un departamento, quieres una casa, quieres una mansión, quieres una residencia, quieres una casa de descanso. No, no, si somos, pero decimos, ¿yo por qué tengo que? Si ese le hace falta es porque no quiso estudiar, porque cayó en el vicio, ¿sí? Porque no quiso estudiar, no quiere trabajar, nada más quiere estirar la mano, ¿sí? Quiere vivir de los demás. Ah, sí, porque siempre le buscamos un resolutivo a todas las personas, ¿no? Hermanos, pues, el Señor nos va arrimando a la gente que tenemos que ayudar en nuestra vida, ¿eh? O sea, ya si tú haces a un lado, pues ahí le explicas a Dios cuando llegue, le dices, ay, no me mandas a ese de la esquina, pues era un holgazán, Señor, no, tú me hubieras mandado a la vecina, pues esa sí le ayudo, ¿verdad? Sí, no, sí, ya saben que somos muy buenos para hacer nuestros resolutivos, ¿verdad? Sí, ay, ¿cómo querías que ayudara a mis cuñados? Sí, son bien borrachos, briagos, no creían en Dios, pues por eso, tenías que evangelizarlos. Entonces, ¿quieres que yo me volviera borracho igual que ellos para poderlos evangelizar y estar en su ambiente? Ah, no, porque ya saben que, uy, no, si somos buenos para ser explícitos, ¿verdad? En las cosas en contra de nuestro Padre Dios. Bueno, pues así está mencionando aquí la lectura, esta primera parte, en donde muy claramente nos está diciendo que Dios, Jesucristo, no vino a quitar la ley, sino a darle plenitud. Dice aquí muy claramente que les dice la verdad, pasarán el cielo y la tierra antes de que se deje de cumplirse todo lo que está escrito. O sea que se va a cumplir todo, todo se va a cumplir. ¿Sí? Nosotros hoy en la actualidad tenemos que dizque un libro profético en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero déjenme decirles que pues, no hay mucha integridad en la profecía de ese libro. Yo no voy a decir que no tenga profecía, sí tiene partes que son proféticas. Pero recuerden una cosa, que las profecías de Dios tienen una cualidad. ¿Ya se cumplieron? Sí, ya se cumplieron. Se están cumpliendo ahorita. Hoy, como decía Fox, hoy. ¿Sí? Un expresidente, ¿no? Bueno. Y se van a cumplir. Es una de las cualidades de la profecía de Dios. Ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Y bueno, pues nosotros tenemos en el Nuevo Testamento un libro que se llama Apocalipsis. Antes, al principio le decían el libro de la revelación, ¿sí? Pero más antes, cuando lo aceptaron y formar parte de ya el formato del Nuevo Testamento que tenemos, era un libro, sí, no se le decía Apocalipsis, ¿sí? Ni revelación, se le decía manifestación, que se manifestaban, ¿sí? Datos importantes de la gente de aquel entonces, porque habla de las 7 iglesias, y las 7 iglesias pues son 7 iglesias que estaban en aquel entonces, ¿sí? La Odisea, Esmirna, o sea, eran iglesias y habla de ellas. Bueno, no me voy a meter a explicar ahorita el Apocalipsis. A lo que quiero llegar es de que, pues nada más se tiene ese libro supuestamente profético. Y bueno, pues aquí nos menciona muy claramente de que no va a pasar la tierra y el cielo antes de que se cumpla todo lo que dijo Dios, lo que dijo de nuestro Señor Jesucristo. Y se está cumpliendo, se está cumpliendo. Poco a poco, o rápidamente, como tú lo veas, se está cumpliendo. Bien, nos sigue diciendo el Evangelio ya para terminar. Dice, el que se salte uno de estos preceptos menos importantes se lo enseñe
hacia los hombres, será menos importante en el reino de los cielos. Reino de los cielos, fíjese, habla plural, cielos, porque son muchos cielos. Nosotros pertenecemos a un cielo, otras creaciones son otros cielos, pero solamente hay un reino de Dios. Él, Dios es el reino. Creo que aquí nosotros pues ya vivimos con el reino de Dios. El Espíritu Santo es el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en la humanidad. Somos templos vivos del Espíritu Santo, somos templos vivos del reino de Dios. Y bueno, pues aquí nos menciona que pues no nos debemos de, dice aquí, el que se salte solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Pues ahí está, hermanos. Hay que cumplir y enseñarlo. Así de sencillo, así está de fácil. Cumplirlo y enseñarlo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Así de sencillo, hermanos. ¿Verdad que está fácil? Ya no necesitas ser tú un teólogo, ni un estudioso de la Sagrada Escritura, ni un historiador, ¿verdad? No, no, ni un investigador. No, 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 no. Con eso te basta. Conocer la doctrina de Cristo, conocer a amar y servir a Dios. Eso es lo que venimos, a conocer, amar y servir a Dios. ¿Eh? Entonces, pues eso es todo. Bueno, espero que estos datos que te acabo de mencionar pues sean importantes en tu reflexión y puedas continuar con el estudio y siguiendo la lectura para que pues yo te invito a que sigas estudiando la Sagrada Escritura y que le pidas al Espíritu Santo porque vivimos la era del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya vive en ti, ¿no? Entonces Él te va a guiar. Que Dios te bendiga.